Muy buenos días. Hoy es un placer, de verdad, de verdad, entrevistar a don Jesús López Medel, que si él me lo permite yo le voy a tutear, aunque se merece todos mis respetos en el plano tanto político como en el plano jurídico y además también en el plano personal. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días. El placer es auténticamente el mío, el poder ser entrevistado y tener una conversación con Beatriz Talegón. Me Un placer. parece una suerte fantástica para mí, de verdad, de corazón. Un- Y además, en un tema bueno, pues, tiene mucha actualidad, creo que son momentos importantes para el país y bueno, sobre eso hablaremos. Pero un auténtico placer. Permíteme, Jesús, que te presente brevemente para las personas que nos están viendo. Jesús López Medel nació el 15 de agosto del 59 en Santander. Es jurista, es profesor universitario y no es que lo de jurista sea sencillamente que es el licenciado en Derecho, algo que compartimos, sino que él además es abogado del Estado, ni más ni menos abogado del Estado. Ha sido también diputado en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, representando a Cantabria desde el año 1996 hasta el año 2000, donde era representante de la formación del Partido Popular. Y luego podremos hablar un poco más con Jesús de cuál es su visión de la política, cómo lo ha vivido él en primera persona y, en definitiva, cuál es la situación en la que creo que podemos hablar ahora mismo que nos encontramos, de tensiones políticas, si la política, en tu opinión, Jesús, se ha abierto más, si es más porosa y más permeable, o si por el contrario los partidos políticos se han convertido en herramientas que miran más hacia sus propios intereses y de aquellas personas que los dirigen, en su caso, en lugar de trabajar un poco para el bien común desde distintas perspectivas. ¿Cómo ves la situación política de España actualmente? Bueno, la veo desde la lejanía, pero también desde la implicación como ciudadano y como persona comprometida con valores humanos, con valores democráticos y cada vez en sentido más radicales. Creo que, bueno, pues algunas personas hemos podido, frente al hartazgo de determinadas políticas y unas continuidades, sobre todo en un reparto que se han hecho, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español gobernando y dirigiendo todo esto, toda esta vida democrática, pues creo que han asfixiado también unas ansias de otras personas y ansias también del pueblo a la hora de controlar todo. Permíteme un detalle nada más. Yo, por ejemplo, esta mañana leía en un medio de internet, un medio periodístico, que desde Estados Unidos se anunciaba que se había desclasificado una información por la cual, bueno, pues el gobierno de Aznar había donado muchísimos millones, muchísimos dinero, muchísimos millones en armamento a Afganistán. ¿Vale? Y entonces eso era compromiso de con George Bush, JR, y eso lo han desclasificado los norteamericanos. Y aquí en España sigue estando vigente la ley de secretos oficiales, que es del año 68, cuando estaba el general, cuando estábamos en una dictadura. La ley de secretos oficiales sigue siendo la misma. El dirigente, que por ejemplo hoy es su cumpleaños, el felicito desde aquí, eh, Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, ha instado por 2 veces al gobierno para que se actualice esa ley, para que se haga una nueva ley. Evidentemente han votado en contra el PP y el PSOE. Y ya lo que ha hecho el PSOE es, bueno, pues una solución que se ve que realmente la voluntad que tienen de mantener todo oculto y bien oculto, que ha sido crear una comisión en la cual van a decidir entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Es decir, si es aquello que se va a seguir manteniendo, mientras que otras fuentes, pues como digo, en Estados Unidos, pues desclasifican documentos, en Alemania, pero en España pues se sigue bueno, con ese control de todo, que creo que no es bueno porque asfixia bueno, la vitalidad de la sociedad. Efectivamente, además este es un tema del que hablábamos hace poquito, hace un par de semanas, porque Pilar Zabala, precisamente la hermana de uno de los chicos que fueron asesinados por los GAL, exigía esto. Se ha puesto en marcha una plataforma que de alguna manera viene a solicitar al sistema político español que reformen esta ley que permita
que los documentos puedan salir a la luz y se pueda conocer toda la verdad, porque de alguna manera hemos visto a lo largo de estos últimos 40 años cómo se ha puesto el foco, creo que de una manera, por supuesto, entendida, razonable y justa, sobre la situación de unas víctimas, las víctimas del terrorismo de ETA, pero sin embargo se ha olvidado que también ha habido otro tipo de víctimas en el Estado español, que también han sido víctimas de otro tipo de terrorismo y que por desgracia hemos tenido, que ha sido un terrorismo de Estado financiado con fondos reservados, en el que algunos dirigentes políticos y del gobierno, bueno, pues fueron, en algunos casos, Vera y Barrio Nuevo, concretamente fueron condenados, fueron indultados, ahora hablaremos de indultos, y que de alguna manera no se ha conocido toda la verdad sobre quiénes formaban parte de los GAL, qué era el entramado que formaba de alguna forma toda esa red en la que había personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fondos reservados, personas del gobierno, y esto todavía no ha podido salir a la luz ni aclararse precisamente por lo que tú dices, porque en España no tenemos una ley que nos permita poder desclasificar documentos, pues yo qué sé, a los 25, a los 30 o a los 50 años, como pasa en cualquier otra democracia consolidada, ¿no? Y esto yo creo que ya, como tú muy bien señalas, necesitamos, sobre todo las generaciones que igual no hemos vivido en ese momento, saber lo que sucedió, sobre todo por si alguien tiene la tentación en algún momento dado de volverla a liar, para que sepan lo que no se debe volver a repetir. O sea que yo me alegro de que tú también pongas en valor la importancia de un hecho así, que yo creo que no debería ser patrimonio de ningún tipo de ideología, que debería ser patrimonio de los demócratas y los que creemos en un Estado de Derecho. Claro, pero con esa paradoja de que siga estando vigente una ley del año 68, una ley lógicamente franquista, ¿no? Sobre los secretos, pues bueno, es revelador de que aquí, bueno, se ha introducido en los últimos años el principio de transparencia, pero bastante limitado todavía, está muy encorsetado, ¿no? Y eso no es aplicable apenas para la misión. A veces, para conseguir un dato muchísimo menos relevante, lo que estás diciendo, cuesta Dios y ayuda conseguir, porque la transparencia sí está proclamada, y hay una ley, etcétera, pero todavía el mecanismo es tremendamente rígido y se llegan muy numerosas cosas, y eso realmente no está bien. Yo hace años escribí un artículo, este publicado, se titulaba La losa del poder, ¿no? Precisamente al hilo del mantenimiento de secretos, ¿no? Para evitar cosas que estaban. Pues, entonces, lo efecto lo que has dicho, es decir, pero eso vale para todo en general, pero vale también para lo que particularmente estás detallando, que es decir, bueno, pues sobre hechos muy graves, como fue la utilización de fondos reservados para cometer crímenes de Estado. ¿eh? Y eso por una parte, pero también es que ha pasado tiempo y esas conductas donde se utiliza el poder de forma interesada, de forma ilícita, y de forma gravemente irresponsable, pues esas conductas, que eso es hace bastantes años, el Mr. X, pues bueno, se siguen un poco reproduciendo, y tenemos ahí, aunque parece que está mareando la perdiz el juez que lleva el asunto, pues lo que se refiere a las cloacas del Estado en los intentos, es decir, con financiación de fondos reservados, con policías al servicio del Estado, pues utilizaban para unos fines espurios, para unos fines de proteger a un partido que estaba siendo investigado, y con intentos de decir muy graves y muy risorios. Eso está ante los tribunales. Pero bueno, ya veremos cuándo se desclasifica, pero también ya veremos a ver cuándo se llegan o no, porque yo soy un poco escéptico, visto cómo se está llevando bueno, de una manera no solo muy lenta, sino muy precavida por el juez que ha correspondido. Bueno, pues es la tramitación de estos asuntos que me parecen de una irresponsabilidad por parte del Ministerio del Interior, y acaso pues la superioridad, pero me parecen de una gravedad enorme. Y hablando de temas ya más concretamente que tienen que ver efectivamente con el sistema judicial, con la política, hoy es 21 de junio y hoy en el Consejo de Europa se va a proceder a la aprobación de un informe que emana a su vez de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos,
Esta comisión lo aprobó hace 2 o 3 semanas y ahora lo eleva a la asamblea que comienza hoy, que tendrá lugar desde hoy hasta el día 24, y en el que, bueno, pues es un informe muy curioso, porque pone, para empezar, en el mismo documento hace un análisis sobre Turquía y sobre España, y además sobre España habla concretamente de la situación de la justicia, concretamente de la judicialización de asuntos políticos, y se refiere de manera específica al caso del procés catalán. Este informe de alguna manera viene a recomendar a España la modificación del Código Penal en lo que tiene que ver con los delitos de rebelión y de sedición. De alguna forma viene a criticar que se hayan aplicado delitos tan graves a los líderes independentistas por la celebración de un referéndum inconstitucional, ilegal, y viene a explicar que si en el año 2015 el gobierno de Rodríguez Zapatero despenalizó el delito de un referéndum ilegal, viene a considerar que es una trampa, una argucia jurídica haber intentado encajar esto en un delito de sedición que tiene 3 veces más de condena, y le da un rapapolvo al Tribunal Supremo por haber retorcido de alguna manera el sentido de la ley, por ver violencia donde no la había. En definitiva, España sale bastante calentita de este informe. A mí me llama la atención que la reacción inicial que hubo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado de prensa explicando desde su punto de vista este informe, pues decía que el informe aplaudía a España, la reconocía como una democracia vibrante, que la decisión que se había tomado pues estaba respaldada porque habían sido referéndums inconstitucionales y se habían cometido delitos. Pone el foco en lo que le interesa, se olvida de todos los bofetones que le pegan, y curiosamente este viernes pasado 3 de las 4 asociaciones de jueces, todas salvo la de Jueces para la Democracia, a través de un comunicado evidenciaron que les había sentado muy mal este proyecto de informe y exigían al Gobierno de España que impidiera hoy, por todos los medios, que este informe finalmente sea aprobado. A mí personalmente, Jesús, me pareció muy sorprendente este comunicado por parte de los jueces, dando de alguna manera pautas al Gobierno para que paralice una resolución de carácter político, porque decían que la imagen de la judicatura española se iba a ver puesta en entredicho, que se iba a perder credibilidad. ¿Qué opinión te merece a ti todo esto? Toda la actitud que está teniendo el cuerpo de jueces con este tema del procés. Bueno, yo no sé si en relación con este tema del proceso o también con otros más temas, ¿no? Eh, Porque yo creo que había un estamento importante en el franquismo que era el estamento militar. El estamento militar se hizo una transición, yo creo que fue en buena parte de siendo ministro Serra, una transición importante y una modernización de las Fuerzas Armadas. También al igual que de planteamientos que luego, pues bueno, salió. En cambio, la Administración de Justicia ha quedado estancada en los mismos planteamientos, incluso de una manera regresiva, igual que también se ha producido una regresión, creo que en cuanto a los planteamientos, es decir, de lo que pueda ser la derecha, ¿vale? Donde ya se desinhiben a la hora de mostrarse un talante mucho más derechoso y mucho más puede ser legítimamente derecha, pero que no condicione la actividad judicial. Y esto está pasando en muchas cosas. Leemos con mucha frecuencia, hace poco también, bueno, pues resulta que el Ayuntamiento de decir, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y 2 juzgados concretos de ahí, pues han revocado decisiones del Ayuntamiento en la cual, bueno, pues se había quitado el nombre de la calle, de Caídos de la División Azul, o la de Millán Astráin, bueno, pues en función de la ley de memoria histórica y se han revocado porque un juzgado o un tribunal dice que no, que tiene que seguir teniendo ese nombre. La intromisión en la política es muy grande por parte de un sector muy abundante de la judicatura que, como digo, decir, antes tapaba un poco las cosas con la toga, ¿no? Que es una vestimenta muy sacerdotal, al cual yo tengo respeto, pero que también deben tener respeto los propios que lo llevan. Y lo que no tiene que servir una toga es para ocultar
para ocultar realmente cosas que pueden ser un poco vergüenza. Me parece legítimo que un juez pueda plantear, un magistrado, yo conozco pues, que son de derechas, lo entiendo perfectamente. Ahora bien, decir que un juez no tiene que ser de izquierdas condicionado por su ideología a la hora de resolver un asunto. Tiene que resolver conforme a derecho. Y eso por no hablar de bueno, persecuciones que se han hecho, bueno, pues sobre todo a un partido político que no sé, como el caso de Podemos, que no sé cuántas acciones criminales les pusieron, que sale en la prensa al mismo tiempo, o sale en la prensa a continuación el juez habría piezas separadas, etcétera, ¿no? Entonces, esto a mí me preocupa. En el caso ya concreto también de esta utilización del instrumento de la justicia al cual ellos son servidores, ¿vale? A ello han pasado al tema también específico del nacionalismo, ¿no? Entonces, lo cierto es que aquí tuvimos un problema. El problema no fue de hace 3 años, o hace 4 años, en el 2017. El problema venía de antes. Y hay que saber recorrer la historia y tú lo sabes también o mejor que yo. Respecto, aunque yo en algunas etapas estaba ahí. Yo, por ejemplo, con lo que era el Estatuto de Autonomía, el Estatuto que había generado Maragall, que Rodríguez Zapatero se comprometió a apoyar en Madrid sin fisuras. Bueno, aquí otro sector dentro del PSOE estaba Alfonso Guerra, que se haciendo declaraciones, y no sé ya, bueno, pues estos dinosaurios que han reaparecido con mucha fuerza, tienen mucha presencia, incluso mediática, donde yo creo que deben ser libres para expresar sus opiniones, ¿no? Parece ahora que debería tenerse un poco de vergüenza, ¿no? Un poco de limitación, sobre todo si todavía siguen siendo afilados a ese partido, pues que no dañen a ese partido al cual dicen, bueno, una cosa es la disidencia en asuntos concretos y otra cosa es la constancia en esto. Pero como digo, en el tema catalán, que me viene desde el Estatuto, desde la limpieza que se hizo, el cepillo que le pasó Alfonso Guerra, que así la sustitución lo expresaba él, y luego lo que vino también fue muy infortunado por el Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el proceso, sobre el estatuto el nuevo estatuto de autonomía, fue todavía muy recortada. Muy recortada. Yo como jurista, y además había publicado un libro sobre un tratado de derecho autonómico, prologado por el profesor catedrático Luciano Parejo. Bueno, pues ahí se recogen cosas que decir, que no puede ser. España, nos gusta o no, pero jurídicamente es un Estado descentralizado, ¿no? Pero en cambio, en el tema territorial sigue habiendo esas tensiones que no son nuevas de ahora, pero que ha tenido ya su culmen en toda esa decisión desafortunada de dar paulo a algunos de los catalanistas más independentistas, los radicales, de sentir que bueno, España les maltrata, etcétera, etcétera. Entonces, ese caldo de cultivo ha calado en gente que no es soberanista en Cataluña, y eso es peligroso porque decir, la política tiene que ser también, o el pensamiento de los ciudadanos tiene que ser también una mezcla de razón y de corazón. Y no puedes despreciar lo que pueden ser sentimientos. Y a veces cuando se agravian sentimientos, pues realmente se consiguen unos resultados muy negativos. Y lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy fue judicializar, para no comprometerse él o probablemente por su manera de ser, y luego, sabiendo cómo es el estamento judicial, atribuir todo esto a la justicia. La justicia que ha actuado de una manera que yo critico mucho la instrucción, porque de ahí vienen algunos problemas importantes, entre ellos, por ejemplo, el tema del enjuiciamiento de las personas que fueron condenadas después por sedición. Se les imputó por el instructor Llanera delito de rebelión. Delito de rebelión corresponde enjuiciarlo al Tribunal Supremo. Si hubieran solamente sido imputados por sedición, que es lo que al final fueron condenados por el Tribunal Supremo, no hubiera correspondido al Tribunal Supremo. Hubiera correspondido a la jurisdicción o a los tribunales de justicia en Cataluña. No sé si exactamente si Tribunal Superior de Justicia, audiencia provincial, pero no ante el Tribunal Supremo. Es lo mismo que hicieron, por ejemplo, con un tema
polémico, que fue los guardias civiles de Alsasua. Pero en ocasión de bueno, pues encararse unos abertzales con unos policías que estaban en un bar o en una cafetería o en una taberna, que se encararon con ellos, les provocaron, y entonces a raíz de eso se abrió por la instructora, bueno, que existía un delito de terrorismo, un delito de terrorismo. Eso era muy discutible, pero ¿cuál ha sido la consecuencia? Que al final les ha juzgado, no tenían que haber sido juzgados, es decir, en la audiencia la audiencia de Navarra, sino fueron juzgados por la Audiencia Nacional por delito de terrorismo. ¿Qué sucedió luego cuando les juzgaron? Que no les condenaron por delito de terrorismo, sino les condenaron por otras cosas y imponiéndoles penas muy altas. No lo hubieran podido condenar por delito de terrorismo porque era un absoluto disparate. Igual que era un disparate a mi juicio, y así lo expresé hace años y me costó inevitablemente problemas, que no tenía sentido, desde luego, el delito de rebelión. Y no tenía ni pies ni cabeza. Sedición es muy discutible para mí, pero el delito de rebelión no. Pero consiguieron que fuera a una sala donde le interesaba más. ¿Cómo se mueven los canales y las tuberías del poder? Eso hay gente y sectores que saben manejarlo magníficamente. Jesús, ¿sigues militando en el Partido Popular? No, evidentemente no. No. Hace muchísimos años. No, y además yo no podría tener la libertad que tengo para decir esto. Lo que pasa es que yo cuando estaba en el Partido Popular, yo abandoné, tuve las discrepancias en la segunda legislatura por varios hechos. El tema del JAC 42 fue muy duro para mí y bueno, luego lo que vio sobre todo el tema de la guerra. Yo escribí 2 artículos en contra de la guerra de Irak y era presidente de una comisión, algo importante, que era presidente de la Comisión de Justicia Interior en el Congreso, y bueno, pues a mí se me cayó pues lo que más temía Asterio, ¿no? Que se cayera el cielo encima de mi cabeza, ¿no? Pero bueno, yo a partir de ahí fui recuperando libertad como para empezar a hablar, porque veía cada vez de una manera más crítica lo que estaba pasando. Y yo tengo la impresión, y así fue también mi experiencia, yo que soy una persona que me he considerado siempre de centro progresista, pero como digo, cada vez más militante o radical en materia de defensa de la democracia, pues bueno, bueno, aquellas citas que se hacían de Manuel Azaña durante 2 o 3 años por parte de José María Aznar y todo eso, y el camino al centro coincidía con la etapa también ya bastante caduca, creo, de Felipe González. El final fue muy triste y ya ahora la fase actual, bueno, vamos a dejarla porque es propia de programas de otro tipo, bastante menos serios, ¿no? Y entonces, como digo, yo me fui ahí ya alejando, pero inicialmente yo me creí, cuando hablaban de eso, que recupera el espíritu de hazaña, entonces yo me incorporé al Partido Popular. Voy en las listas, encabezo la lista por Cantabria, me vienen a buscar, y para mí era un honor, y repito, me creí eso. Y era una oportunidad también desde el pensamiento que siempre había tenido, que el poder solo es posible cambiarlo desde dentro, aunque solo sea muy poquito, porque estás ahí como diputado, puedes mucho menos de lo que te desearías, pero también se pueden hacer cosas, y yo tengo la satisfacción de impulsar cosas que ya no pasan a los anales de lo que sea, pero que sí afectan a la vida diaria de los ciudadanos, no solo en leyes, sino también en gestiones que pude hacer. Y como digo, mi distanciamiento absoluto llevó a, después también, las discrepancias con la sentencia sobre el 11M, que el Partido Popular se insistió en negar su validez, y en cambio yo había defendido también que debía acatarse, que era una sentencia contundente y clara. Entonces las evidencias eran ya muy evidentes, y hace muchos años, yo creo que hace ya casi 16 años, sí, bueno, un poco menos, o 14 o 15 años, yo ya no estoy en el Partido Popular. Pues es una pena, porque yo, en mi opinión, si me permites meter mi parte de opinión en todo esto, creo que precisamente la deriva que estamos teniendo es la falta de perfiles como el tuyo, de gente sosegada, serena, sobre todo demócratas, por encima de todo, que enciendan una luz, ¿no? Yo creo que
tanto tú lo has vivido dentro del Partido Popular, yo lo viví dentro del PSOE y fui viendo cómo de alguna manera se hacían con el poder de la formación política, pues quizás personas con menos profundidad en sus análisis, menos capacidad de servicio público. Y hoy yo creo que el resultado que estamos teniendo es la radicalización, la polarización, muchas veces, en mi opinión, carente de sentido, ¿no? Carente de fundamentos jurídicos, carente de sentido común y de lo que son las reglas del juego que deberían servir para todos. Y con esto voy a hilar con el tema, yo creo, estrella de hoy, que tiene mucho que ver precisamente con lo que tú controlas, no solo como abogado del Estado, sino porque también has trabajado mucho desde la perspectiva técnica, jurídica, el tema de los indultos. Mañana está previsto que el Consejo de Ministros apruebe y dé luz verde a la petición de los indultos que deberá firmar, que deberá rubricar el jefe de Estado, el rey, que yo creo que no habrá sorpresas, Jesús. Espero que no, que el rey no se nos descuelgue con alguna cosa rara, ¿no? En esta firma. Evidentemente no, y no se va a complacer a a cualquier persona que desde una presidencia autonómica se supone una responsabilidad, pues ha dicho auténticamente disparates. Aquí en España es una monarquía parlamentaria y el rey está sujeto a lo que diga el Parlamento, lo que en el sentido de unas decisiones, y esto lo está así, la Constitución que el rey lo refrenda. Aquí no ha habido ningún caso de esos. Hubo en Bélgica un caso muy singular que fue cuando gobernaba Balduino, casado con una española, pues se aprobó la ley del aborto y él era un católico muy militante y entonces abdicó durante 24 horas, ¿no? Y entonces, bueno, pues él no firmó la ley es decir, la ley aprobada por el Parlamento, una cuestión de conciencia, pero bueno, que también yo respeto las cuestiones de conciencia, pero que también, bueno, pues está también la conciencia democrática, ¿no? Y está claro que no hay margen para que el rey o el jefe del Estado realmente opine nada sobre el indulto que se va a dar. Vamos allá con los indultos, Jesús. Para aquellas personas que nos estén viendo, que yo creo que ya prácticamente en España más o menos todo el mundo se está haciendo un máster sobre los indultos, lo que pasa que a veces creo que los medios de comunicación no están siendo lo suficientemente profesionales en el sentido de transmitir la información veraz, contrastada y de una manera objetiva a la población. Creo que durante, sobre todo estos 3 últimos años, desde el referéndum del 2017, en el tema catalán, desde mi opinión, ha sido abrumador el interés evidente por algunos medios de comunicación por manipular la opinión pública, por dar la sensación de que algunas cosas eran terribles y eran delitos terribles y luego no se ha puesto el foco en otras cuestiones que había que explicar. Vamos a intentar que la gente entienda qué son los indultos. Jesús, ¿qué significan los indultos? Bueno, los indultos significan una potestad extraordinaria, antiquísima, tienen orígenes muy antiguos. Yo lo sitúo en el Génesis, en la leyenda del Génesis, cuando bueno, pues Yahvé conmutó Adán y Eva, conmutó la pena de que si comían del árbol de la ciencia o de la sabiduría morirían, pues lo conmutó por el destierro. Por el destierro y hacer que, bueno, pues el hombre trabajase y la mujer tuviese hijos, todos siempre con sufrimiento. Eso fue el indulto parcial, ¿vale? No se conmutó la pena que era moriría. Pero es una figura muy antigua que tiene en anclaje en las monarquías absolutas, donde el poder derivaba de Dios. Y por tanto, es decir, como eran reyes cuyo poder estaba basado precisamente en la teocracia, pues bueno, pues podían hacer lo que quisieran. Y entonces eso se aplicaba. Existe en muchos lugares del mundo, en la gran mayoría de estados. Incluso en Estados Unidos es muy criticable cómo se ejerce, sobre todo al final de todo, y se conmutan, perdón, las, las penas a los amigos, a los que han apoyado el proyecto financieramente, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el caso de España viene regulado en una ley muy antigua, del año 1870, de unas etapas más interesantes o más liberales
poco antes de llegar la Primera República, ¿no? Que es una cosa muy desconocida, pero ese periodo bueno, fue bastante interesante bueno, se llama el sexenio liberal, ¿no? Y entonces ahí surge la ley de indulto que ha sobrevivido desde 1870 a nuestros días. Y entonces, claro, es una ley que hecha en otro contexto, evidentemente, en otro contexto, y es una ley que debe ser puesta al día, puesta al día. Yo, de hecho, bueno, empecé a trabajar hace muchos años, en el año 2012, sobre investigar el tema de indultos. Con el tema del kamikaze también pude hacer algunas cosas, algunos escritos y algunos trabajos, y luego me llevó a culminarlo en este libro que, bueno, se llama Por una nueva ley de indulto. Yo reivindico una nueva ley de indulto y examino bueno, pues cómo debe ser, qué aspectos deben ser reformados y cómo deben hacerse, ¿no? Entonces, dejando a un lado lo que debe hacerse, también evidentemente se puede hablar de lo que se está haciendo ahora, de acuerdo con la legislación vigente. Primero, aquellos que dicen que el indulto es ilegal, porque eso se ha dicho sin descaro, ¿vale? Es una mentira absoluta. Entonces, estos seguidores que surgieron en el viejo continente, exportados desde el señor Trump y tal, pues bueno, pues tienen la mentira por bandera y que ha dado resultado, ha elegido resultado e incluso estuvo a punto de volver a ganar porque los votos que tuvo el señor Trump la segunda vez son para asustarse. Cuando había todo basado en la mentira. Y aquí actúan igual. Entonces, por tanto, lo primero, los indultos que van a darse mañana son legales, son conformes a la Constitución, es una potestad que tiene el Gobierno, el Ministerio de Justicia, de dar la conmutación total o parcial de penas. Ya eso opinaron, es decir, el tribunal sentenciador, que fue el Supremo, que lo que hizo fue justificar la condena, la sentencia que había hecho, meterse en algunos casos también en una arena política, con algunos párrafos que no eran propios para decirlo en un tribunal, y también opinó la Fiscalía, y a partir de ahí, es decir, todo está en manos del Gobierno. Y por tanto, creo que eso es una decisión legítima y una decisión que, por lo que se está reflejando en los medios, está siendo bien construido. Y yo creo que con mucho cuidado. De todos modos, no habría riesgo de que pudiese decaer o que pudiese ser anulados. En España solamente han sido anulados dos indultos. Uno primero que se le dio por la época de Rodríguez Zapatero, se le dio al consejero delegado del Banco Santander, en aquel tiempo, Sáenz, que era para no intervenir en cosas, en una pena de inhabilitación, pero para no intervenir en asuntos mercantiles, lo cual frenaba absolutamente su carrera y también las expectativas del Banco Santander, ¿no? Pero el segundo, y el más importante de todos, sin duda, fue el que se dio la sentencia de 20 de noviembre, la fecha de fallecimiento del dictador, 20 de noviembre del año 2013. Bien, en esa sentencia se revoca absolutamente el indulto concedido por una diferencia escasa de votos, 14 votos a favor y 12 en contra. Entre los que votaron en contra estaba el presidente actual del Tribunal Supremo, que es magistrado de esa sala, que hizo un voto particular en el cual decía, entre otras cosas, que el indulto no era fiscalizable, no podía ser controlado. Es decir, refleja un poco, primero, qué concepción tienen determinadas personas sobre lo que es democracia, sobre lo que es control judicial y sobre lo que es responsabilidad de dar cuenta y fiscalización. Pero aparte de eso, se aprobó 14-12 y se entendió que eso estaba muy mal hecho. Además, era una cosa muy grave porque además tenía connotaciones personales del abogado que llevaba eso, que era familiar del propio ministro de Justicia que concedió ese indulto. Y bien, se anuló y luego ya, además no estaba bien motivado, que es una de las cosas que parece ser, por lo que ven medios de comunicación, que está ahora haciendo, creo que laboriosamente, el Ministerio de Justicia, queriendo elaborar muy mucho. Pero vamos, no habría posibilidades de decir,
no tendrían ningún recorrido en el caso que tuvieran posibilidad, que yo tengo muchas dudas, más que dudas, creo que no se puede interponer por partidos políticos, pero no tendría recorrido una pretensión de anulación, salvo lo que es también seguir metiendo ruido y ruido y ruido. Porque los indultos, Jesús, para quienes nos están viendo, es una medida que se aplica única y exclusivamente de manera individual a estas personas que ya tienen una sentencia firme. Por lo tanto, estos indultos que han sido solicitados por terceras personas, por otras entidades, sindicatos, etcétera, etcétera, ponen en marcha un mecanismo por el cual solo se puede indultar a estas personas condenadas. Lo subrayo porque los indultos no tienen ningún tipo de efecto sobre, por ejemplo, figuras como las de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, estas personas que viven en otros países y que no han sido juzgadas ni condenadas en España, ¿no? Es así, en efecto. En efecto, como bien dices, es así. Y ahora mismo la situación que tú crees, porque hay un debate de fondo y ahora mismo de hecho creo que mientras estamos hablando se está produciendo una protesta brutal en las puertas del Liceo de Barcelona con la llegada de Pedro Sánchez, que va a dar un acto allí donde va a defender los indultos. Desde el independentismo, bueno, se reciben los indultos evidentemente bien porque van a ser puestos en libertad. Tengo entendido que una vez que los indultos sean publicados en el Boletín Oficial del Estado, al día siguiente ya son de carácter ejecutivo, o sea que ya... Ese mismo día se comunica, los indultos se comunican al director o los directores de los centros de establecimiento donde estuviesen, algo con carácter general, estuviesen cumpliendo la pena privativa de libertad, y son ellos ya lo tendrán que cumplir inmediatamente en cuanto reciban esa comunicación, y la publicación será previsiblemente al día siguiente, porque esto yo creo que se lleva bastante tiempo con ello y que, bueno, el gobierno ha tenido muchas dudas, le ha costado arrancar y que, bueno, parece que por fin, aunque yo creo que en algunas cuestiones está siendo un poco, en mi opinión, si me permite, ¿no?, cicatero a la hora de fijar muchas condiciones. Yo creo que quiere el gobierno, que también me parece legítimo, ¿no?, motivar extraordinariamente bien, pero estableciendo bastantes limitaciones, que no afecta al delito de malversación, por ejemplo, que no afecta al delito de malversación. En ese sentido coincide con la opinión expresada por la Abogacía General del Estado cuando se le pidió informe sobre estos indultos, donde únicamente se pronunció sobre la malversación y sugería que no hubiese indulto. Sobre el otro delito principal, que la pena privativa de libertad y la consiguiente inhabilitación, no se pronunció. Y bueno, esto también, y también el hecho de meter ahí las condiciones en que tú puedes establecer o no la condición de que quedaría sin efecto si volviesen a delinquir. Cuando el artículo, me parece que es 18 de la ley de indulto, dice que los indultos por su naturaleza, el indulto, perdón, dice exactamente, la concesión del indulto es por naturaleza irrevocable. Es que a continuación añade, de acuerdo con las condiciones que sean fijadas. ¿Bien? Y por tanto, el gobierno va a establecer una serie de limitaciones que yo creo que al final pues no van a contentar a nadie, ni siquiera a aquellos bueno, pues que siguen bramando y que les da igual si hay más limitaciones o no. O sea, van a seguir todo y van a seguir con ese ruido, ¿no?, ese ruido tan tremendo, tan ensordecedor, y sobre todo con tanta confusión de gritos y mentiras, ¿no? ¿Qué plazo tiene el rey? Porque mañana la decisión emana del Consejo de Ministros y ya es el presidente de gobierno el que de alguna manera lleva el papelito del indulto ante el rey Felipe. Lo propio es que sea mañana mismo. Mañana mismo. Lo propio sería mañana mismo. Así se hace. Bien. Y la otra duda que a mí me surge en términos jurídicos, porque como estábamos señalando, esto no va a contentar a nadie, para unos es una barbaridad ponerlos en libertad y por el otro lado, para los propios independentistas, consideran que esta es una medida que desde luego, bueno, pues entienden que es humillante. Junqueras hoy decía que demuestra la vulnerabilidad del Estado, pero sobre todo lo que están planteando desde el independentismo es que ellos no consideran que los indultos sean la herramienta, que la herramienta necesaria debería ser una amnistía. ¿Cómo valoras tú una amnistía ante esta situación del procés?
Vamos a ver, las amnistías no están permitidas por la Constitución. Lo que pasa es que eso tiene más connotaciones, si se me permite, románticas o idealistas bueno, cuando éramos jóvenes, tú serías una niña, ¿no? Cuando se decía aquello, libertad, autonomía, libertad, amnistía, estado de autonomía, ¿no? Entonces, eso que se repetía tantas veces, no solo en las diadas, en muchos sitios, en muchos lugares, donde, bueno, libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Entonces formaba parte un poco dentro de los parámetros y los mantras, ¿vale? Que se repetía pues por parte de quienes aspiraban a que cambiase este régimen, ¿no? Cambiase el régimen anterior, cambiase. Bueno, ha cambiado, pero en algunas cosas, como estábamos hablando antes de las leyes electorales y otras, pues de la justicia, pues realmente no han cambiado todo lo que debieran, ¿no? Pero bueno, yo creo que primero la amnistía no encajaría en la Constitución. Segundo, creo que antes he dicho que el gobierno ha querido hacer mucha precisión en, bueno, motivar, o sea, en mucha motivación en la convivencia, y todo eso me parece muy bien. Yo creo que el principal interesado en esto, más que los indultados, es la propia España. Yo creo que el argumento que yo estuviese en el gobierno, que no lo estoy, ni espero estarlo, pero es sobre todo decir que beneficias a España. Yo creo que ha habido un exceso desde las instituciones, sobre todo me atrevo a decir, madrileñas, que es que a veces los que tienen casi un acaparamiento como si todo el poder fuese desde ahí, ¿no? Cuando España es un país tremendamente plural en tantas cosas, que tiene que ver Galicia con Canarias, que tiene que ver Andalucía con Asturias, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto, bueno, el indulto puede ser, según dice la ley, por causas de utilidad pública, de equidad o de justicia. Bueno, el gobierno ha optado simplemente centrarse en la utilidad pública. La utilidad es que va a facilitar una mejor convivencia. Yo creo que se ha acertado. Y en el sentido de destensar es bueno. Entonces, mantener vivos los conflictos es malo. Lo que pasa es que hay algunos que les interesa, y esto pasa con esto, igual que sucede todavía con víctimas de ETA, que siguen intentando aprovecharse. ¿Cuántas manifestaciones hubo en la época de Rajoy y en la época de Zapatero también con el tema siempre de las víctimas, bueno, acaparando ideológicamente lo que representan, ¿no? Cuando antes hubieras dicho, hay víctimas en muchos sitios, aunque fundamentalmente fue la banda asesina ETA la que llegó a cometer 900 indultos en nuestro país, ¿no? Perdón, y 900 asesinatos. Y entonces, por causa de equidad, por causa de utilidad pública, por causa de justicia. El gobierno ha fijado en la utilidad pública, que es la convivencia, etcétera, que yo utilizo en esa palabra, que es destensar. Y después de 4 años, con 4 años, los últimos. Pero antes también llevábamos, como digo, desde el estatut, aquello empezó todavía a romperse el estatus que se venía establecido, y a partir de ahí, pues bueno, pues Cataluña, yo creo, es mi opinión, en que ha sufrido ciertos agravios. Me atrevo a decir que ha sufrido ciertos agravios. Otra cosa es que haya sido utilizados, algunos de ellos de una forma excesivamente victimista. Eso es comprensible en las relaciones humanas, ¿no? Pero claro, que se tenga la sensación en Cataluña de que España roba, de que España no es un Estado de Derecho, etcétera, pues creo que por eso la mejor justificación para los indultos es la propia España. La propia España que tiene que ser generosa, porque no lo ha sido con Cataluña en estos últimos años, y la generosidad es buena. Pero además también yo creo que por razones, se me permite, incluso cabría, pero que pudiera declararse el indulto, que no se va a hacer, por razones de justicia. Yo creo que en ese sentido llevaría a examinar un poco la sentencia y lo han hecho importantes personas, el catedrático Joan Queralt y muchos otros, ¿no? Pero la sentencia, todo el proceso, desmenuzar el proceso, cómo ha sido, realmente ahí te encuentras una serie de fallas, una serie de fallas que te hacen poner en cuestión que eso, bueno, no me atrevo a decir que esté mal, yo no me atrevo a decir
que eso es. La cuestión es que yo creo que no existe tampoco sedición, desde luego rebelión era un disparate, y todo el proceso con la forma de la instrucción, es muy importante la instrucción, que en la instrucción comparecieran tantísimos guardias civiles, que realmente eran al mismo tiempo policía judicial y al mismo tiempo eran testigos, ¿no? Entonces, y que habían sido intervinientes en un proceso que intervinieron, desmantelando pues, bueno, pues colas, etcétera, etcétera, y actuando de una determinada manera, excesivamente, a mí me parece, no pocos casos, y está ahí recogido en documentos gráficos, desproporcionada. Pero bien, creo que también por razones de justicia a lo mejor se les podría también haber invocado. Veremos a ver qué dice el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos de Estrasburgo. Porque claro, es decir, con el tema de las extradiciones de Puigdemont y otras personas o Comín que están fugados o exiliados, cada uno según su opinión, pero que están fuera de España, pues no ha conseguido la justicia española, con todos los intentos que ha hecho, no ha conseguido de ninguna manera que esos países, no solo Bélgica, sino también el caso, por ejemplo, también de Alemania, y también Dinamarca, pues han rechazado la extradición pedida por España, con lo cual España no ha tenido eco en cuanto a pretensiones, en lo que es las elecciones europeas. Pero ahora hablando del Consejo de Europa, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es Unión Europea, es Consejo de Europa. Pues bien, eso está en Estrasburgo y ya ha empezado a acudir el primero, y habrá que esperar a la sentencia de ahí. Pero bueno, yo entiendo que el gobierno lo que quiera era descensar y no quiera meterse en más líos a la hora de decir, bueno, pues no solo utilidad pública, pues repito, es conveniencia, sobre todo para España, para que intentar convivir. Que eso que evidentemente no va a resolver el problema catalán, eso es muy claro, porque además es históricamente conocido como problema catalán, nos podríamos remontarnos ya a Azaña, podríamos llegar a Felipe IV e irnos antes, etcétera, etcétera, ¿no? con los segadores y tal. Pero realmente es algo que España necesita, yo creo, un poco de sosiego, menos gritos, más debate, coincidir o no coincidir. Que alguien que discrepe de mis opiniones, pues yo los escucharía encantado, ¿no? Me convenzan o no me convenzan, pero sobre todo evitar los gritos, evitar las descalificaciones, evitar los insultos y evitar crispar más a una sociedad que además ha tenido, igual que todo el mundo, pues un año y pico de una tensión personal, emocional, muy importante, donde incluso se ha utilizado, desgraciadamente, a veces también el tema de la pandemia como elemento de ataque político, ¿no? Y yo creo que España no necesita eso, necesitamos también un poco más sosiego, más convivencia, más diálogo y avanzar entre todos, desde la posición que en ese sentido tenga mayoritaria en cada momento. En este momento hay un gobierno de coalición, es un gobierno progresista y es legítimo lo que pueda adoptar, bueno, sin perjuicio de la subvención por parte de los tribunales en su caso. Pero bueno, esa es la democracia, aceptar también que este gobierno es un gobierno legítimo, igual que lo fue el gobierno de Rodríguez Zapatero, igual que lo fue el gobierno de José María Aznar, igual que lo fue el gobierno de Mariano Rajoy. Y si empezamos a tratar de una manera más comprensiva y menos áspera todas esas cosas, y sobre todo las descalificaciones, avanzaríamos mucho más. Qué gusto da escucharte, Jesús, de verdad, qué gusto da escucharte. Y yo estoy convencida de que esta entrevista que he tenido el honor de hacerte le va a sorprender a mucha gente, para bien, que tiene muchísimos puentes. Creo que con esta entrevista hemos tenido muchísimos más puentes de los que algunos han intentado tender. Yo creo que en algunos casos un poquito patosamente. Creo que una opinión de una persona sabia, de un político que siempre ha dado la cara, de una persona que ha sido, yo creo, un representante del interés público y que sobre todo una voz que nunca ha tenido miedo en hablar en conciencia, con fundamentos jurídicos, con fundamentos democráticos, que ha demostrado el movimiento andando, porque tú fuiste el primero dentro del seno del Partido Popular
que alzó la voz cuando le parecía que desde el propio gobierno del que formaba parte, como partido de gobierno, no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que se hacían, también desde la oposición. Y yo creo que como demócrata, Jesús, yo te estoy muy agradecida por todo tu trabajo. Me ha llenado hoy de orgullo y satisfacción, como diría aquel, esta No entrevista. es bueno llenarse porque luego hay que perder los kilos. Pero creo que de verdad esta es una de las entrevistas que puedo decir orgullosamente que más me satisface haber hecho. Creo que vamos a aportar muchísimo con tu voz, tanto desde el sentido técnico, jurídico, como abogado del Estado, pero también por ser quien eres y por ser quien has sido en el papel político. Vamos a romper también una lanza por los demócratas, que los hay en todas las formaciones Sin políticas. duda. Y ojalá que la política, no sé si contigo, porque igual yo creo que tú ya estás más a ser feliz en la vida y a disfrutar de los placeres que bien te mereces, pero espero que seas un referente, sobre todo para esas nuevas generaciones del Partido Popular, que vean en ti una persona que ha representado las siglas con un carácter democrático que yo creo que hay que aplaudir y hay que conocer. Así que te agradezco muchísimo, Jesús, esta entrevista. En todo caso, además de abrumarme lo que me dices, ¿no? Pero si yo he podido estar interesante para ti, ha sido precisamente porque yo puedo estar motivado viendo esa sonrisa y esos ojos tan limpios, ¿no? De Muchas verdad gracias. que es también para mí una gran satisfacción el poder estar contigo, con Beatriz Talegón, con Diario 16 y bueno, agradezco mucho la entrevista. Dentro de poco espero cerrar, después de varios años de trabajo, un libro que se titula Justicia y Sentimiento, donde son reflexiones que bueno, intentan articular lo que es no ya derecho, sino el valor de la justicia. No es una norma, no es solo un valor constitucional, no es solo un principio ético o moral, es también un sentimiento. Y lo que es el sentir la justicia es algo que no puede ser sujeto a un rigor, sino que en las personas que están juzgando, que están procurando en sus decisiones públicas tomar decisiones que afecten a hacer más justicia, deben estar un poco imbuidas. Aquellos que, por la manera de ser, somos a lo mejor especialmente sensibles con algunas cosas, en mi caso yo soy especialmente sensible y por eso a veces me duele con lo que es la justicia. Pues Muchísimas gracias, Beatriz. estaré muy atenta para cuando salga ese libro, para volverte a entrevistar y ahí analizaremos el papel de la judicatura, cómo es la carrera judicial en España, si habría que normalizarla un poquito más precisamente para que los jueces puedan vivir más y estudiar menos, a lo mejor de esta manera tan brutal que están haciendo aquí en España, un proceso selectivo quizás más accesible a todo tipo de personas que puedan presentarse a las oposiciones, yo creo que un poquito más adecuadas al entorno y al contexto social que vivimos. Así que estaré muy atenta y en cuanto salga ese libro, primero me lo voy a leer con muchísimas ganas y segundo, si me lo permites, te volveré a entrevistar. De todos modos, me tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Repito, agradezco muchísimo la oportunidad porque me he sentido muy a gusto. Un Beatriz, placer, gracias. Jesús. Buen día, muchas gracias. Igualmente para ti.